Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Water Diplomacy. Estoy aquí con el único, el inigualable, nuestro Nicolás Pan Montojo. Nico, ¿qué tal? Buenas tardes, noches allá en Europa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Fabio? Sí, efectivamente, este es un podcast transatlántico y estamos aquí muy bien en Galicia, desde la esquinita de España, así que nada, deseando hacer otro podcast de Warrior Diplomacy. Increíble, veo que aquí todo el mundo está ahora sí en una parte distinta del mundo. Ahorita entramos más en detalle por qué. Simplemente para dar un par de noticias así rápidas para nuestros oyentes, la gente que nos sigue. Tenemos ahora una nueva sección del podcast. Bueno, una sección no, es una parte nueva llamada la War Brief. Es un newsletter mensual que sacamos. Pueden encontrar el link ahí en nuestras redes sociales. Está muy guapo para mantenernos al tanto porque como vamos a hablar hoy de Níger y lo que está ocurriendo, hay veces que, pues como se pueden dar cuenta, nos tardamos una semana, semana y media en encontrar el mejor de los invitados, en analizar bien las cosas y pues a veces no podemos estar dando tantas noticias así actualizaciones diarias, así que pues creamos un poquito esto para poder seguir la actualidad de una manera más rápida, al igual que los Weekly Warriors, ¿no? Como estos boletines semanales en redes sociales para todo lo importante de la semana. Así que pues sí, cosillas ahí para tener en consideración y poder seguir pues cosas como lo que vamos a hablar hoy de una manera más rápida sin tener que esperar una semana, ¿no? A lo que sale el esperado anticipado del episodio. Y pues nada más eso, Nico. Así de noticias generales yo creo que es eso. Todo bien de mi parte. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, con muchas ganas de hablar, como ya se ha adelantado, de Níger, que hemos tenido que esperar un poquito para ver cómo avanzaba la situación e incluso ahora, mientras grabamos el podcast, no estamos muy seguros de cuál va a ser exactamente lo que va a pasar. Hoy es domingo 13 de agosto y lo que sabemos por ahora es que, bueno, ha habido un golpe de Estado en Níger, que ha habido una situación en la que la Junta Militar ha tomado el control del país sin derramar una gota de sangre. Ha sido un golpe, digamos, simplemente palaciego. Y los países de la zona y también, bueno, Francia y Estados Unidos como potencias con intereses en esa zona les han dado un ultimátum y en esa es la situación en la que estamos ahora. Igual para cuando salga el podcast la situación ha cambiado, pero bueno, cosas del directo, ¿verdad, Fabio? Sí, tienes toda la razón. Yo creo que voy a hacer de mi parte todo para tratar de editar esto y que salga el martes o el lunes si se puede y para que los oyentes también estén actualizados así al día. Pero bueno, Nico, en este episodio nos acompaña alguien que honestamente yo estoy impresionado con el nivel de este. Nico, mis respetos, los contactos que tienes de verdad. Y nada, pues te dejo que tú lo presentes. Nada, sí, estamos con Óscar Martínez Heredia, que efectivamente es alguien que nos va a ayudar mucho a entender qué es lo que está pasando en Níger, porque es alguien que hasta hace nada estaba viviendo en Níger. Era representante de Conemud en ese país, Conemund, perdón, y ha estado trabajando 1 año y 8 meses en Niamey, así que conoce la situación del país bastante de cerca y hoy tenemos la suerte de que está con nosotros, aunque no desde Niamey, ¿verdad, Óscar? Estás desde San Francisco. No, hola Fabio, hola Nicolás. No, hoy estoy desde San Francisco, por suerte, vamos a decir, porque así a modo de introducción pude salir del país antes de que ocurriera el gran evento. Así que el Sí, mismo día incluso, te diría. E- efectivamente, tuviste, o sea, fue una situación muy, no curiosa, pero en el sentido de que, bueno, tú has salido del país en teoría de vacaciones porque tenías cosas que hacer, viajes que hacer, y te encuentras ante la situación de que básicamente no vas a poder volver ahora mismo. Así es, así es. Claro, yo salí la noche del 26, si no recuerdo mal, por la mañana, porque los vuelos en general suelen ser, digamos, muy pronto a altas horas de la noche y por lo tanto, mientras estaba esperando mi segundo vuelo, empecé a ver, pues, a seguir noticias de Níger, a hablar con compañeros y compañeras en el país que estaban viendo que, bueno, que les habían dicho que todos volvieran a casa, que había una alerta de seguridad, no se sabía muy bien qué era, y por Twitter ya se avanzó que habían tomado de rehén al presidente, a Bazoum. Y bueno, y en esa situación, hablando con los compañeros, viendo qué estaba sucediendo y qué iba a pasar ese mismo día. Así que un poco extraño y una circunstancia un poco caótica, pero bueno, por suerte pudimos salir, sin necesidad de hacer evacuaciones de las cuales ya hablaremos, supongo, más adelante en el podcast. Sí, sí, efectivamente, porque bueno, para situar a todos nuestros oyentes, estamos hablando de, bueno, como hemos ya dicho un par de veces este episodio del golpe de Estado de Níger que se produjo el pasado 23 de julio, que fue cuando el general Abdurrahman Chiani, el ex jefe de la Guardia Presidencial, dio un golpe de Estado contra el presidente democráticamente electo, Mohamed Bazoum, que llevaba 2 años en el poder.
Este es el quinto golpe de Estado que hay en el país desde que se independizó de Francia en 1960 y es el primero desde 2010. Pero bueno, vamos a intentar primero en este primer bloque del podcast explicar un poco cómo hemos llegado hasta aquí y para ello tenemos que hablar un poco del legado colonial y del rol de Francia en esta región tan convulsa como es el Sahel. Vamos a ello. Pues sí, efectivamente, Níger se independizó en 1960, pero Francia siempre ha tenido una importante conexión con este país, al igual que con todo el resto de colonias de África Occidental. Como sabemos, existe el franco CFA, que es una moneda que se controla desde Francia y que tiene una importancia muy grande en la economía de esa zona. Y también hay muchos acuerdos de defensa. De hecho, es muy común entre analistas internacionales y economistas franceses hablar del término France d'Afrique, para referirse a esta relación neocolonial, digamos, que hay entre Francia y estos países del Sahel. Es un término ciertamente despectivo porque lo que quiere es denunciar esa especie de neocolonialismo que hay en esa zona. De hecho, uno de los motivos que han dado para legitimar este golpe del que estamos hablando hoy en Warrior Diplomacy es que Bazoum, el presidente elegido, era un títere de los intereses franceses y, de hecho, al golpe siguieron protestas populares y diferentes ataques a la embajada francesa. Por saber un poco, Óscar, porque nos cuentes tú mejor, que eres el que has estado allí, ¿qué nos puedes contar de esa influencia francesa en Níger? ¿Es algo palpable? ¿Es algo que se ve día a día? Es decir, ¿hay mucha presencia francesa en Niamey y en el país? Sí, pues, a ver, en términos de influencia, obviamente, por las relaciones, como has dicho, coloniales o neocoloniales, culturales también entre Francia y Níger, obviamente la presencia está ahí. Lo que ocurre es que cada vez más las agencias de cooperación, las ONGs, visto lo que ocurrió en Mali y lo que está ocurriendo en Mali y en Burkina Faso, cada vez son un poquito más discretas. Es decir, no hay carteles situando dónde están estas organizaciones. Lo puedes encontrar, obviamente, porque dentro de la comunidad todo el mundo sabe dónde están esas organizaciones, pero la presencia se hace cada vez más discreta. Ahora bien, en términos reales, por mucho que sea discreta, la relación es muy potente, tanto a nivel cooperación, es decir, la Agencia Francesa de Cooperación dedica una gran parte de su financiación a Níger y sobre todo después de haber tenido que cortar la financiación en Mali y reducirla en Burkina Faso. Y luego existen algunas pequeñas ONGs francesas que trabajan ahí. Ahora bien, en términos de defensa, que yo obviamente no soy un experto, sí que hay bastantes programas de lo que sería el ala más técnica de la cooperación francesa, que es Expertise France. De lo que yo sé, tenían un par de programas de defensa en Níger hasta que ocurrió el golpe de Estado. Y luego, a nivel cultural, hay una gran relación, es decir, el único centro cultural francés, bueno, no francés, cultural simplemente en Níger y en la capital Niamey, es el Centro Cultural Franco-Nigerino, que es como un Institut Français, pero llamado de otra manera en Níger. Entonces, esa relación, además de la presencia de muchos franceses y obviamente de Barkhane, de la operación militar que estaba en Mali, que se movió, si no recuerdo mal, en 2022. A mediados de 2022 se desplazó hacia Níger debido a la situación en el otro país. El otro lado importante del que tenemos que hablar también para situar bien qué es lo que está pasando en Níger es, digamos, la parte económica y la parte de materias primas. Níger es un país que es gran productor de oro, también es un gran productor de uranio, incluso se habla de los últimos tiempos de que posee importantes reservas de petróleo, que está empezando a ver cómo explotar. Sin embargo, estamos hablando también de uno de los países más pobres del mundo. O sea, el 40% de los nigerinos viven en la pobreza extrema y es un país en el que la presión sobre las personas más vulnerables es tremenda. Aquí de nuevo te quería preguntar a ti, Óscar, porque además tú trabajas en cooperación con este país. ¿Podrías darnos algunas pinceladas sobre los motivos de este subdesarrollo crónico que tiene Níger? Porque entiendo que no puede ser solo el colonialismo como en Francia, también imagino que ahí estará la presión, el tema del cambio climático, el tema de la superpoblación o, no sé, danos algunas pinceladas sobre por qué Níger está en esta situación más allá del colonialismo, teniendo en cuenta eso. Por supuesto, sí, es cierto, volviendo un poco al tema de antes, Nicolás, es verdad lo que decías del uranio. Hay que tener en cuenta que cada vez más, esto es un detalle que me parece importante destacar,
Es verdad que Areva o Ganó actualmente, ¿no? Han cambiado el nombre, que es la empresa extractora, o sea, minera, extractora de uranio en Níger, que tiene una alianza con el gobierno nigerino, con una empresa Sonair, si no recuerdo mal, que es la empresa estatal nigerina de extracción de minas, de recursos mineros, se ha ido retirando poco a poco y ahora creo que los principales inversores en las minas de uranio son Canadá y China. Yo creo que esto es un elemento importante del que se habla poco y es que han cerrado varias minas de uranio los franceses en los últimos años, un poco para matizar, ¿no?, esa dominación económica francesa. Entonces, en términos de cooperación, como bien decías, bueno, hay varios factores. El primero es demográfico. Níger es el país con la mayor tasa de incremento de población, creo que está alrededor del 6%, si no me equivoco. Por ejemplo, así como dato más curioso, más real o palpable, en la región de alrededor de Niamey, de la capital, las mujeres suelen tener, que es una zona semirural, vamos a decir, las mujeres suelen tener alrededor de 10 hijos por familia. Entonces, a eso añadiendo la cultura islámica en la cual una persona puede llegar a tener hasta 4 mujeres, pues nos podemos imaginar el número de la talla de las familias, ¿no? Obviamente hay que tener en cuenta la tasa de mortalidad infantil en todo esto. Entonces, la demografía es uno de los principales retos que está teniendo Níger. Espera que la población se duplique en los próximos 10 años. Para un país que es bastante pequeño y con pocos recursos, eso es un desastre. Hay que tener en cuenta en términos de clima, ¿no? Y ahí vamos sobre el área del cambio climático. En términos de clima, una gran parte, por no decir el 80% del país aproximadamente, tiene un clima tipo saheliano, es decir, desértico. Por lo tanto, solo hay un 20% que tiene unas condiciones, vamos a decir, más o menos aceptables para desarrollar agricultura y actividades agrícolas y que tienen acceso a una fuente de agua más o menos regular. A eso hay que añadir la presión del cambio climático, obviamente, que hace que pues, las lluvias son más esporádicas y por lo tanto es más difícil vivir de la agricultura tradicional, que es de lo que vive la mayoría de la población, por no decir el 80-90% de la población trabaja en agricultura y vive de ella. Por lo tanto, estamos hablando de una población que es prácticamente exclusivamente rural. Y además es una agricultura que se llama de secano, es decir, que depende de las lluvias. Si a eso añadimos un clima que es cada vez más cambiante, prácticamente desértico, pues obviamente eso explica en gran medida el subdesarrollo a nivel de subdesarrollo en términos de la actividad principal del país, que es la agricultura, ¿no? Hay poca mecanización, además, no se ha invertido tanto en esa mecanización, teniendo en cuenta que uno de los problemas que no se habla mucho, yo creo, es la poca concentración de la población. Más allá de que hay un gran crecimiento poblacional, la gente vive en zonas muy dispersas. Claro. Y eso, de alguna manera, evita que haya una concentración de riqueza en un solo punto y que la gente pues tenga acceso a servicios públicos fácilmente y, por lo tanto, el Estado debe gastar una cantidad ingente de dinero, por ejemplo, en educación, en construir pequeñas escuelas en zonas rurales a las cuales, pues obviamente, hay muchos profesores que por la inseguridad, por el clima, porque no están cerca de su familia, porque las infraestructuras son escasas, a nivel de carreteras, por ejemplo, pues eso hace que sea muy difícil para un país como Níger desarrollarse. Es decir, el éparpillement, que se dice en francés, de la población es tal que el gobierno debe, además de otras cosas, pero debe dejarse mucho dinero en financiar servicios públicos básicos para la población. Y de hecho, si no recuerdo mal, Níger ha mejorado bastante en términos educativos, en términos de entrada a educación primaria, pero aún así esto hace que pues no se llegue a otros niveles. Por ejemplo, la educación secundaria, pues los profesores no se quieren desplazar tan lejos, claro, para seguir dando estas formaciones básicas, ¿no? Que se me acaba de venir a la cabeza con lo que dices es algo llamado la trampa del recurso, ¿no? De los recursos, que a veces es verdad que tener petróleo, tener en este caso uranio puede darle una gran ventaja a un país para pues, exportar, para vender, para desarrollar la economía, pero también si no existen los sistemas, las regulaciones necesarias, tal, pues también puede ser un factor de desestabilización, ¿no? Lo que hace que otros actores, pues a la hora de intentar tomar el poder, utilicen estos recursos pues, para su propio beneficio, ¿no? Y hacer un sistema rentista donde le sacan el beneficio personal a todo esto, ¿no? Yo creo que pues también muchos países del sur global, muchos también en África, yo creo que Níger es uno de ellos, que pues lamentablemente recae en ello, ¿no? Y he escuchado por ahí, no sé si ustedes saben más de ello,
que es verdad que el uranio es muy importante para Francia y tal, pero he escuchado que mucha gente dice que es por ello que Francia ha estado moviendo cosas, e inclusive recuerdo haber escuchado que Níger mismo dijo que Francia había soltado yihadistas y qué tal, algo que Macron desmintió. Pero cómo ven el rol en este caso, este material? ¿Sí es tan importante como gente lo dice? ¿No tanto? ¿Cómo lo ven? Es obviamente muy importante porque representa una gran parte de la economía nigerina. No es tanto solo para los franceses, que obviamente requieren esa energía, dado que tienen 58 centrales nucleares, ¿no? Es la principal potencia en términos de energía nuclear en Europa. Pero obviamente ha generado una economía rentista que se ha enfocado más en la extracción de petróleo, de uranio, también de petróleo, porque en 2010 se descubrió que había yacimientos petrolíferos, que eso tampoco ha beneficiado tanto al país en su desarrollo, porque ya venían arrastrando ese tipo de comportamiento de la trampa de los recursos primarios, justamente. Sí, quería aprovechar esto para hilarlo también con que hablamos mucho de Francia, pero efectivamente Francia ha diversificado sus recursos para que esto no le pase factura. Ahora estamos hablando también de una situación, yo creo, que también tiene mucho que ver con la seguridad y con el tema de la violencia y la tensión en el Sahel, ¿no? Porque durante la última década ha habido una rápida propagación del terrorismo yihadista en esa zona por una gran cantidad de motivos, pero que justo los países en los que ha habido golpes de Estado, Burkina Faso, Mali, Níger y bueno, también en Chad, aunque ahí no ha habido golpe de Estado en este caso, hay diferentes grupos yihadistas que operan y que ponen las cosas muy difíciles. Entonces, yo aquí también quería hacer un poco hincapié, porque esto yo creo que, Fabio, tú lo controlas mejor que yo, pero el hecho de que los franceses se hayan involucrado tanto en la zona en los últimos años no creo que tenga tanto que ver con el uranio como con esta situación de seguridad que todos sabemos que si el Sahel se desestabiliza y hay muchos problemas en esa zona, una guerra, Dios no lo quiera, eso puede causar muchos problemas migratorios a Claro. Europa, que ya hemos visto lo que luego causa eso a nivel político en la Unión Europea. Entonces, eso si quieres, te doy el timón, Fabio, para que comentes un poco Claro. si quieres la situación seguritaria y ahora también le pasamos la batuta a Oscar. Sí, no, no, ahora aprovechando que Oscar está acá, que también él nos dé una visión local, porque pues yo por lo que he leído también es un poco eso, ¿no? Que la retirada del gobierno civil en muchos de estos países y los militares derrocando estos gobiernos electos es también un poco por eso, ¿no? Cuando pierden la legitimidad popular de no poder acabar con el terror, con el yihadismo, y pues el gobierno, el ejército tratando de decir, nosotros sí que lo vamos a resolver, y al final es verdad que no, tanto en estos países que hemos hablado, en Burkina Faso, en Chad, en Guinea, en Mali, pues los golpes son seguidos por una espiral de un deterioro más allá de la seguridad en vez de lo contrario, ¿no? Entonces, pues, Oscar, tú que has vivido allá, ¿cómo has visto? O sea, ¿sí crees que el yihadismo tiene mucho que ver con estos golpes, con esta tendencia que estamos viendo? ¿Cómo ves el rol de Francia en los últimos años, igual de Estados Unidos? ¿Crees que también han incrementado, pues, cómo la población civil a lo mejor tiene ese resentimiento en contra de ellos? Ahora veo muchísimas banderas rusas también. Wagner está también metido ahí y supongo que Wagner también lo utilizan como esta carta de no, ahora estos son nuestros nuevos aliados que nos van a ayudar a terminar con este terrorismo yihadista y long story short, para nada, o sea, solo van a empeorar las cosas desde mi punto de vista. Pero tú que has vivido ahí, que conoces la situación en campo, ¿cómo lo ves? Sí, gracias, Abe. Pues de hecho, amigos Sí, que sí que trabajan con las fuerzas de seguridad y básicamente la situación estaba en una relativa calma, es decir, se conocían las zonas más conflictivas, el ejército iba ganando batallas, obviamente no la guerra, pero al menos batallas, y realmente no existía la inestabilidad que existe o que existía previamente a los golpes de Estado en Burkina Faso o en Mali. En ya. Níger había una relativa calma, seguridad, incluso se estaban empezando a relajar las medidas de seguridad para los expatriados, aunque no me gusta el término, pero vaya, por facilitar aquí la comprensión. Eh, la gente no nacional, en principio, no podía viajar a ciertas partes del país y se empezaba a plantear desde grandes organizaciones que se podía empezar a relajar un poco la situación. Por lo tanto, para mí el terrorismo yihadista, así como, digamos, la ocupación francesa, por ponerlo en términos simplistas, ha sido una excusa,
vamos a decir, un elemento discursivo más que real del golpista, del general Chiani, y del ejército, más que una realidad palpable en terreno. También hay que tener en cuenta que justamente hacía tiempo que se estaba construyendo este relato de inseguridad, de la necesidad de diversificar alianzas y que por lo tanto Bazoum no lo estaba haciendo, lo cual en cierta manera no es falso, pero tampoco es cierto. Es decir, obviamente Francia sigue siendo un aliado prioritario, pero ya había pactos con, obviamente, otras potencias europeas, como Italia, por ejemplo, que tiene un gran rol a jugar en el tema del control migratorio en el norte del país, una vez, pero también con China, que financia grandes proyectos de infraestructuras, con Canadá en el tema minero, con Rusia incluso en términos de seguridad. Había varias reuniones del ministro de Defensa ruso en Niamey. Quiero decir, la diversificación de aliados ya se está produciendo, pero aprovechando que ese elemento discursivo ya se había establecido en una gran parte de la opinión pública, pues el general Chiani simplemente lo ha aprovechado. No creo que él personalmente esté de acuerdo 100% con aquello, con lo que dice, ¿no? También hay que tener en cuenta que él fue una persona elegida a dedo por el antiguo presidente, por lo tanto se critica un poco la corrupción del gobierno actual, pero él forma parte de este entramado, vamos a decir. Bueno, ya entrando en este segundo bloque, donde podemos a lo mejor hablar ya un poquito más de lo que está pasando hoy en día, las consecuencias de este golpe de Estado y pues bueno, ese tambor de la guerra que empieza a sonar, ¿no? Y eso es porque ya pasó una semana desde que ha concluido el plazo que dio la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, CEDAW en español, ECOWAS en inglés, como es un término que creo que los internacionalistas estamos un poquito más familiarizados, y es que pues eso, ¿no? Los golpistas en Níger que abandonaran el poder y restituyeran al presidente Bazoum, algo que no ha cambiado, como era de esperarse. La verdad, los militares se niegan a devolver el poder al gobierno civil y pues el bloque económico mantiene esta amenaza de una intervención armada en el país, algo que tampoco han llevado a cabo todavía, ¿no? Es verdad que Nigeria es uno de los países que más lo están empujando y tienen un por qué hacerlo, ¿no? Y también es verdad porque tratan de, pues, evitar dar ideas a generales ambiciosos en sus propios ejércitos a llevar a cabo golpes de Estado, ¿no? Entonces, también entiendo yo un poquito esa idea de por qué lo quieren evitar y parar, pero pues al mismo tiempo una intervención armada no es algo fácil, no es algo sencillo y pues requiere mucho capital político y será una decisión muy dura a tomar, ¿no? Pero es verdad que ya hay otros países del bloque que dicen que van a apoyar esta intervención. Y estamos hablando de Benín, de Guinea-Bissau, de Costa de Marfil, Nigeria siendo el promotor, y de hecho son los presidentes de la ECOWAS ahora, y Senegal, ¿no? Indicaron que van a contribuir a una fuerza. Y es verdad que últimamente hemos visto varios esfuerzos para alcanzar una solución pacífica, hemos visto a diplomáticos de Estados Unidos, de la ONU, unos han tenido a lo mejor un poquito más de acceso, otros no tantos, pero en verdad es que hay pocos resoluciones concretas y la intervención militar pues sigue siendo una posibilidad. Todavía no estamos seguros si lo va a hacer o no, pero ahí está. Entonces, del otro lado de la moneda, Níger ya cerró su espacio aéreo, ha alertado que va a poner a sus tropas en disposición para defender su territorio. Burkina Faso ha dicho que iba a apoyar a Níger en caso de que sea atacado. ¿Y qué otro país dice que le va a apoyar, Nico? Aquí no recuerdo, porque recuerdo que eran dos países que iban a apoyarle, ¿no? Era Mali también, creo, El ¿no? tercero es Mali, que es Ujú. donde ha habido también un golpe de Estado de una junta militar en 2022. Total. Entonces, pues, Oscar, te preguntamos nosotros a ti, ¿cómo ves la situación? ¿Has hablado con gente ya en Níger que te cuenten más o menos cómo va la cosa? ¿Crees que va a ser probable que veamos una intervención militar? Otra guerra, yo creo que no es algo que el mundo quiere, pero ¿tú cómo ves las cosas? ¿Crees que ECOWAS, CEDAW tiene esa influencia para cambiar las cosas, ese poder militar? ¿O cómo ves la situación ahora sí en el campo de casi batalla? De lo que he podido averiguar de mis contactos locales, la situación es bastante tranquila desde que se dio el golpe de Estado. Evidentemente, desde que se están imponiendo las sanciones y se está empezando a ejercer un bloqueo económico sobre Níger, la situación se está desestabilizando a nivel local, es decir, los precios han aumentado por 10 como mínimo para la alimentación básica. También se han bloqueado una gran parte de las transacciones financieras, por lo tanto la gente no puede sacar dinero. Eso está desestabilizando al país ya sin necesidad de una intervención puramente militar
Yo creo que eso es lo que está buscando la CDA o ECOWAS, en el sentido de que no es necesario quizás utilizar la fuerza para desestabilizar al régimen presente, teniendo en cuenta que, como decía, claro que es un elemento discursivo lo utilizado por digamos, el nuevo Consejo Nacional de Salvaguardia para la Patria, el nuevo gobierno. Yo creo que puede generar un rechazo de la población local porque los campos no están tan claros. Obviamente existe un apoyo real a este discurso, pero también existe un apoyo al antiguo presidente por el simple hecho de que ha sido un golpe antidemocrático. Se podría haber esperado a que hubiera elecciones que eran, en principio, se tenían que realizar el año que viene, no estoy equivocado, y por lo tanto, ese hubiera sido un mejor momento quizás para poner en duda el sistema democrático nigerino y no ahora. Y por ello yo creo que hay mucha gente que está descontenta con eso. Hay que tener en cuenta que en 2010, cuando se depone al antiguo presidente Tanja, es justamente porque se quiere volver a presentar a un tercer mandato cuando la Constitución dice que solo se puede presentar a 2 mandatos. Y ahí hay una gran movilización de la sociedad civil nigerina que hace que eso siga con un golpe de Estado militar, una transición y elecciones democráticas, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de decidir si se va a intervenir militarmente o no. Yo creo que en Níger la gente cree que no va a ocurrir, pero existe ese miedo constante y yo creo que ECOWAS no se puede permitir que se dé otro golpe de Estado en otro país de la región, dado que esto sería quizás una puerta de entrada a otros golpes militares en países bastante más estables. A título de ejemplo, creo que es interesante saber que durante el golpe de Estado de Níger, en Senegal, justamente el mismo día o 2 días después, ahora no recuerdo exactamente las fechas, se detenía al principal opositor, presidente de Senegal, y recuerdo que se prohibía temporalmente su partido. Por lo tanto, creo que ese es el miedo que existe en la región, ¿no? Que poco a poco todos los gobiernos democráticos se vayan desestabilizando simplemente porque se da rienda suelta al hecho de que, bueno, pues mira, pues sí, que den un golpe de Estado y no pasa nada. Sobre todo en Níger, teniendo en cuenta lo que decía, que no ha sido tanto una crítica al sistema democrático, sino un golpe palaciego. Y luego en este punto también es interesante ver, porque otra de las cosas que se está oyendo mucho en estos días sobre el tema de Níger, y lo hemos mencionado de pasada en un par de momentos, pero es un fantasma que se agita mucho ahora, es el tema de Rusia y Wagner, ¿no? Sobre todo porque más por el pasado que hemos tenido reciente, que el ejemplo más claro del que ya hemos hablado en otros episodios de Warrior Diplomacy es el de la República Centroafricana, donde directamente hay un contingente de Wagner protegiendo al presidente y al gobierno y las principales minas del país, pero también un poco por Mali, donde en los últimos meses, aunque no en el nivel que es de República Centroafricana, ni muchísimo menos, pero sí que se ha visto presencia de mercenarios, sobre todo para ciertas cosas de seguridad, y se agita mucho este miedo, digamos, sobre todo ahora que estamos en medio de la guerra de Ucrania, a que una retirada occidental, en este caso de Francia y Estados Unidos principalmente, que son los países que más activos militares tienen en esa zona, podría dar pie a que en esa zona tuviera más influencia Moscú. De hecho, una de las cosas que más ha llamado la atención y que se sacan en varios momentos es esto de que ha habido manifestantes, o por lo menos eso parece en las imágenes, que han sacado banderas de Rusia en las manifestaciones pro junta militar y en contra de Bazoum y de una posible intervención de ECOWAS. Entonces, yo te quería preguntar, Óscar, sabiendo que en principio Rusia, o sea, eso lo queremos dejar claro en este podcast, no está implicada en el golpe de Níger, porque esto ha sido un golpe palaciego que ha obedecido a unas lógicas internas que no tienen nada que ver con la gran geopolítica. O sea, ¿qué influencia crees que puede tener Rusia ahí y cómo explica, sobre todo, que es a mí lo que más curiosidad me produce, esas banderas rusas en manifestaciones, si no será simplemente una operación de estas de PSYOP o como lo quieran llamar los estadounidenses, o por saber un poco si tú tendrías alguna idea sobre esto? Se sabe que Wagner se ha desplazado en varias ocasiones a Níger, eso está muy claro. Varias personas lo han visto, no es un secreto, o sería un secreto a voces, más bien dicho, que existe esa presencia de Wagner. Ahora bien, la influencia que ha tenido Rusia en el golpe de Estado yo creo que es escasa, y como decía, yo creo que sigue más un elemento discursivo de oposición a Francia, y teniendo en cuenta que Rusia se ha como proclamado de alguna manera el defensor de esa tendencia, tanto en Mali como en Burkina Faso, es simplemente una lógica que se han reapropiado en Níger. Pero, como digo, Mali, Burkina, Níger son teatros muy distintos
y en el tema ruso es un poquito más de lo mismo. Existe esta idea de que Rusia va a liberar a los países del Sahel, pero es algo más discursivo que real y la gente local no compra tanto ese discurso. Yo he hablado con mucha gente con las que trabajo, de ONGs locales, prefieren más a los italianos, españoles y a los canadienses que a los rusos. Pero se ha instalado esa idea de que Rusia es el que está ayudando a liberar a los países de la zona del gran opresor francés. No, pues sí, los fantasmas colonialistas nunca creo que van a dejar de tener un factor ahí, ¿no? Y yo creo que pues ahora sí que China, Rusia lo utilizan un poco pues para tratar de ganar lo que tú dices, ¿no? Ese recurso retórico de la asistencia sur-sur, vamos a hacer una alianza en contra de las antiguas potencias imperialistas europeas, pero pues la verdad hay que hablar con la verdad y es que China y Rusia pues son pues podríamos decir que actores neo-imperialistas, ¿no? O sea, tampoco es como que Rusia con las tropas Wagner, que ya también a saber cómo están integradas o no en el sistema ya más grande de defensa ruso, con todas las problemáticas que han tenido estos meses, pero al final lo que están haciendo no es ir y apoyar y hacer que estos países crezcan y tengan más seguridad, no, van ahí a hacer su desmadre, a sacar sus beneficios y subir ahí un poquito esos puntos de política estilo rusa que andan buscando. Y pues en el caso de China tampoco están en el sur global tratando de ayudar por the sake of ayudar. O sea, están ahí para también extraer recursos y salirse con las suyas, ¿no? Entonces, yo creo que son cosillas que en el sur global, aquí en Latinoamérica también tenemos que diferenciar, ¿no? Que es verdad que, oye, hay que ser muy críticos y muy fuertes contra, pues, los países europeos, contra los países anglosajones, ¿no? Estados Unidos, tal, que también han hecho su desmadre en todo el sur global, pero estos nuevos actores como son Rusia o China no están ahí para hacer algo muy altruista, ¿no? Hay que yo creo que considerarlo. Pues sí, efectivamente, yo creo que... Y aquí también quería hacer un poco de autocrítica en el sentido de que en este podcast y en cualquier otro de relaciones internacionales, cuando elegimos los talking points de cuando vamos a hablar de este tipo de países, tenemos un poco la tendencia a caer en las trampas de siempre, ¿no? Y en hablar pues de influencia de las grandes potencias, hablar de Rusia, hablar de China y a veces olvidar un poco efectivamente qué es lo que pasa en estos países y olvidar qué es lo que pasa en estos países. Me parece que por eso es muy importante todo lo que se ha comentado en el primer bloque de este episodio, todo lo que ha comentado Óscar de los problemas más sociales o demográficos o de clima que enfrenta Níger, que son tan o más importantes que los militares. Y yo creo que todo esto, que en esto estaremos de acuerdo probablemente los tres, solo se podría agravar si finalmente hay una guerra en esta zona. O sea, si la situación acaba siendo tan insostenible como para que el ECOWAS y sobre todo Nigeria decida que le merece la pena hacer una intervención militar en Níger, las consecuencias a corto y a medio plazo sobre esta zona, sobre todo si la guerra se alargara o tuviera más ramificaciones, sobre todo con el tema de Mali o Burkina Faso entrando también en el conflicto, podría ser todavía más negativo, ¿no? Porque estamos hablando de una zona que ya sufre mucho estrés en muchos sentidos, estrés climático, estrés securitario, estrés demográfico, y al final una guerra solo empeoraría las cosas. Yo creo que nos estamos de acuerdo todos, pero ¿cuál puede ser la solución en este caso? Quizás que la junta militar dé su brazo a torcer en cierta medida y acepte alguna especie de plan de transición a medio plazo de que en un año o un plazo de este tipo se convocan de nuevo elecciones, si se libera a Bazoum o se le deja exiliarse. No sé, en este punto no sé si vosotros tenéis alguna teoría sobre cuál podría ser la vía diplomática, en este caso menos guerrera, a pesar del podcast en el que estamos. No Claro. sé si vosotros tenéis alguna idea. Yo honestamente lo veo similar contigo, o sea, creo que es verdad que a lo mejor una respuesta más realista podría ser lo que diríamos, uy, tiene que ser, pero es verdad que es súper complicado y desestabilizarías todavía más. Y lo que tú dices es cierto, si se involucran dos estados más, coño, es que ya no estás haciendo una intervención, ya es una guerra abierta que, pues hemos visto lo que pasó en Ucrania, cómo ha tenido ramificaciones globales. Ahora imagínate otro conflicto ahí y por lo mismo que tú has dicho, está en una zona muy volátil. Entonces, a lo mejor, por más de que pueda hacer es una medida será el último recurso y sí veo muy probable pues algún estilo de indicio de que la Junta tratará de abrirse tal, que al final no creo que lo hagan, va a ser simplemente para evitar que se les metan ahí ECOWAS, pero al final no creo que tampoco vayan a de la nada
instaurar un gobierno más abierto. O sea, yo creo que pues, lamentablemente vemos tendencias que se repiten a lo largo de los años y pues puede que Níger sea una más. Yo espero que no haya un conflicto y por uno que otro compañero que ha hablado de la zona lo mismo, pero a saber, ¿no? También es verdad que hay varios obstáculos, es verdad, Nigeria no tiene así una financiación infinita como quisiéramos pensar, es verdad que es un país de los de África Occidental más poderosos, pero tampoco como para agarrar y abrir un frente así. Yo creo que eso es uno. También se encuentran con un poco de obstáculos en sus procesos legislativos. ¿Qué más? Es verdad que Francia, Estados Unidos han dicho que apoyarían a los esfuerzos de ECOWAS, pero tampoco han dicho si ellos iban a respaldar una intervención. Y pues que es verdad que una misión de ECOWAS sería muchísimo más compleja y muchísimo más arriesgada que cualquiera otra que el bloque ha montado en décadas, que ha habido un par de intervenciones, ¿no? Un poquito menos de eso a menor escala, pero las ha habido. Yo creo que esto sería un paradigma completamente distinto y una caja de Pandora que no creo que quieran abrir. Pero te digo, a saber, nosotros creíamos en febrero, a principios de 2022, que no iba a haber guerra en Ucrania y venos hoy en día. Así que esperemos que no sea el caso acá. Ahora mismo, obviamente, nadie quiere abrir esa caja de Pandora y por eso están retrasando la decisión ad eternum, ¿no? Es decir, iban a tomar una decisión hace el jueves pasado, si no recuerdo mal. Ahora, ayer debían tener otra reunión para decir qué iban a hacer. La han vuelto a posponer. Bueno, quiero decir, obviamente nadie quiere abrir esa caja de Pandora y eso es evidente. Ahora bien, la declaración de potencial guerra por parte de Mali y de Burkina yo creo que es un bluff, igual que lo fue en un momento el hecho de decir que iban a intervenir militarmente ambos, o sea, la CDAO, dado que si Mali y Burkina actualmente no tienen la capacidad de controlar todo su territorio estatal, me sorprendería que decidieran ponerse ahora a involucrarse en una guerra para defender a Níger contra todos los estados de ECOWAS que están a favor de la intervención, incluido Costa de Marfil y Nigeria, ¿no? Las dos grandes potencias regionales. Creo que no tendría ningún sentido y que, bueno, potencialmente, obviamente nadie gana una guerra, pero ellos claramente no serían los vencedores. Yo lo que me sorprende y lo que creo que sería lo más lógico, ¿no? Es que la Junta Militar ya hubiera establecido una fecha para realizar una transición o haber dicho que lo iba a hacer con un tiempo indeterminado, como hizo Mali en su momento, lo cual es sorprendente y es que no se ha dicho nada como para calmar la situación, sino que es una situación de confrontación directa. Y eso es lo que me lleva a pensar, tristemente, que puede haber una intervención, de que nadie quiera ver la caja, pero que tampoco se pueden permitir perder al último país, vamos a decir, democrático del Sahel, ¿no? Porque Chad sigue en un estado de transición permanente hacia una supuesta democracia. Entonces, yo soy un poco más pesimista, tengo muchos compañeros que son más optimistas diciendo que no se lo pueden permitir, pero yo creo que la ECOWAS tampoco se puede permitir perder una relevancia que nunca ha tenido, pero que es como la prueba de fuego para ver cuál es la utilidad de esa organización regional de la cual muchos africanos de África del Oeste, obviamente, oeste africanos, pues se preguntan, ¿no? Entonces yo soy pesimista en cuanto al futuro y yo creo que sí que va a ocurrir una intervención. Quizás sea, como dicen militarmente, una intervención estratégica, ¿no? Una operación quirúrgica para salvar al presidente y simplemente volverlo a instalarlo en el poder. Lo que sería bueno luego, considero, y es que establezcan un periodo de transición, qué tipo de régimen, o sea, no qué tipo de régimen, sino que se ha visto que no es querido por la población, cómo se transita hacia las siguientes elecciones y quién se va a presentar a esas siguientes elecciones. Pero vaya, yo soy pesimista en ese sentido. Pues esperemos que tu pesimismo no tenga razón, pero aún así nos gusta mucho tener esta perspectiva también, porque muchas veces se abusa también de la idea, como bien ha dicho Fabio, de esto no va a ocurrir, esto quizás no ocurra porque todos somos actores racionales y al final acaba ocurriendo, como bien ha dicho, con Ucrania todos preveíamos que no iba a ocurrir y ocurrió, así que también está bien tener la otra perspectiva porque muchas veces al final puede ser la más... He de decir que a mí me gustaría ser optimista porque quiero volver a Níger a por mis cosas. Tengo un gato allí que me está esperando, o sea que espero que no intervengan, pero pero eso es mi pesimismo político frente a mis esperanzas en la vida real.
Pues sí, ahora creo que nos toca nada más que esperar y ver cómo se desarrolla el conflicto. Y pues saben aquí todos los oyentes que aquí en Warrior Diplomacy estaremos, ¿no, Nico? Para ir dándole seguimiento a la crisis en Níger. Aquí estaremos, seguro. Y nada, lo único, no sé si es una tradición de muchos episodios de Warrior Diplomacy y queremos darle la oportunidad también a Óscar de hacerlo. No sé si tendrás alguna recomendación por supuesto, yo creo que tanto Fabio como yo no vamos a ser capaces de encontrar recomendaciones sobre Níger porque no somos expertos en el tema más allá de lo que ya hemos podido estar mirando estas semanas para este episodio. Pero quizás, Óscar, tú nos podrías decir algún libro, alguna película o algún algo que te haya llamado la atención que quizás nos pueda ayudar un poco mejor a entender este país tan desconocido. Por supuesto, yo creo que en términos de libros existe un antropólogo francés que trabaja en la Universidad de Marsella que se llama Jean-Pierre Olivier de Sardin. Para los hispanófonos sería Jean-Pierre Olivier de Sardin. Y él es el antropólogo nigerino por excelencia, es francés, pero ha vivido en Niamey durante mucho tiempo. También forma parte del Instituto de Estudios de Ciencias Sociales de la Universidad de Niamey. Yo creo que cualquiera de sus libros sobre África del Oeste o sobre Níger pueden ayudar a entender muy bien la situación actual a nivel social. Y luego a nivel de películas, hay una película que se llama Cinder. Ahora la directora no recuerdo, es una directora local, se llama Aisha algo más, si no recuerdo mal, y creo que explica bastante bien las condiciones sociales en las cuales la población vive. Pues, ¿qué crees, Nico? Yo te voy a hacer quedar mal porque sí que tengo una recomendación y eso es porque vi una Maldito, película, es que vi una película maldito de Fabio. Netflix, vi una película de Netflix la semana pasada y dije, pues ahora que están las cosas en Níger, ¿por qué no? Se llama Beast of No Nation, de seguro la has visto, habla de un niño en un país no especificado en África Occidental y pues que termina siendo un niño de la guerra, ¿no? En ese conflicto del país. Pero está padre, ¿no? Porque pues al final no te dice qué país es, pero podría perfectamente ser una situación en Níger, ¿no? Entonces... Lo lamento, Nico, esta vez, jeje, tenía algo ahí bajo la manga. Buen recurso. Yo por lo menos puedo decir que con una rápida búsqueda de Google os puedo decir que efectivamente la película esta de Cinder la podéis ver si estáis en España o en algún país similar en Filmin, ya que está ahí disponible y parece que tiene buena pinta y yo me fiaría de Óscar, que en estas cosas sabe bastante. Pues nada, chicos, yo creo que con esto cerramos el episodio de hoy. Muchas gracias de nuevo a Óscar por todo lo que nos ha aportado. Yo creo que cualquier persona que se acerque hasta este episodio de Warrior Diplomacy sin saber nada de Níger va a salir de él sabiendo un poquito más y esa es nuestra intención. Así que nada, muchas gracias por venir y por mi parte, esto ha sido todo por hoy.